Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. La depravación humana muchas veces no tiene límites. Esta es una de esas historias donde uno se pregunta ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana? Donde un sanitario pensado y formado como uno de esos profesionales que deben ayudarte a mejorar en tu día a día se convierte de ángel a demonio por una serie de acciones depravadas y enfermizas. Esta es una historia para médicos asesinos inspirada en la macabra historia real del sanitario brasileño Giovanni Quintela, el anestesista que violó a más de 10 mujeres antes de ser intervenidas en la sala de cirugías. La historia de cómo un profesional sanitario abusó de su posición para satisfacer su placer sexual. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Médicos Asesinos, un podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de los hospitales, sanitarios y el mundo médico. Un podcast de Apcas producido por Joan Prats y Marc Jiménez. Empezamos. João Silva era un tipo común de Río de Janeiro. Corría el año 2000 cuando, con 23 años, acabó sus estudios de anestesiólogo en la Universidad Federal de Río de Janeiro. João, un tipo callado, de pocos amigos y de una familia muy humilde de Brasil, se sentía el hombre más afortunado por primera vez en su corta existencia. Al fin podía tener un trabajo de verdad que le permitiera desarrollarse en la vida y, quién sabe, poder encontrar al fin una pareja con la que compartir su vida. Tras aprobar el examen de especialidad, João se dispuso a proceder a la práctica clínica. Tras rellenar las pertinentes instancias, se le comunicó que tendría que estar 8 meses haciendo prácticas en el Hospital Federal de Río, uno de los más prestigiosos del país. Era muy especial para él. Allí había fallecido años atrás su propio padre y su madre, con la que vivía aún, se había dedicado a trabajar allí en diferentes etapas como personal de limpieza hasta que una dura enfermedad la había apartado de cualquier actividad laboral. Es por ello que João veía esta oportunidad no solo como una manera de empezar a encauzar su futuro, sino como una forma de poder pagar el alquiler familiar, ya que con la ayuda estatal que recibía su madre le era completamente insuficiente. De esta forma, pasaron las primeras semanas y João demostró estar altamente preparado para su trabajo. Los anestesiólogos allí presentes le acogieron con cariño, entendiendo enseguida que se trataba de un buen chico, sin mucha vida recorrida, con muy pocos amigos y que quería ganarse un puesto entre el personal del hospital. Cuando João completaba 3 meses de práctica clínica, su superior, Rodrigo Leão, le animó a que se ocupase completamente del procedimiento de anestesia de una joven paciente que destacaba por su belleza. Sus superiores habían estado bromeando previamente, animándole a pedirle su teléfono. Era un juego común entre los hombres del centro. Lo cierto es que João no tenía mucha experiencia con las mujeres. A sus 23 años seguía siendo virgen y se reconocía no tener un gran atractivo físico. No es que no le gustasen las mujeres, todo lo contrario, pero era una parte de él que tenía reservada para él mismo, sin haberla podido desarrollar hasta ese momento. Y así llegó el día. La joven Magdalena de 20 años debía recibir una sedación total para someterse a una protocolaria endoscopia digestiva alta, o en su forma abreviada, EDA. João hizo un trabajo impecable, demostrando a Rodrigo que había aprendido perfectamente su trabajo y que tenía un alto conocimiento sobre las sustancias que debía administrar a los pacientes, así como de la monitorización continua durante la intervención. Así pues, viendo el gran trabajo que había realizado y siguiendo con la broma pesada que llevaban realizando a João con la joven,
Le indicaron que debía ser el encargado del proceso de despertar y recuperación de la paciente en la sala de anestesia. Y así fue. Joao entró en la sala dispuesto a hacer su trabajo. Cuando cerró la puerta, una extraña sensación que jamás había sentido recorrió su cuerpo. Al ver a Magdalena estirada, completamente dormida, un sentimiento de deseo se apoderó de él. Sin pensar en las consecuencias y recibiendo la llamada de la lujuria y la atracción en su interior, se acercó sutilmente a la joven, a la que observó desde su posición elevada. Tras unos largos 20 segundos donde admiró su belleza, Joao se cercioró de que por el cristal que separaba la sala del exterior no pasaran enfermeros, médicos ni sanitarios que se dirigiesen a un quirófano. Sin ningún tipo de sentido, dominado por el fuego, Joao cerró las cortinas de la sala evitando que se pudiese ver el interior desde fuera. Sus intenciones estaban claras. Se acercó a la joven y se aseguró del buen funcionamiento de las constantes vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y respiración de la paciente. Todo era correcto. Solo quedaba esperar a que se despertase. Y sin pensarlo demasiado, su mano se introdujo en el interior de la bata que habían puesto a la joven para el procedimiento. Joao sintió una excitación sin igual. Manoseó los senos de la joven por el interior del camisón mientras se acariciaba sus partes íntimas, hasta que de pronto Rodrigo abrió la puerta, encontrándole abusando de la paciente. El enfado fue mayúsculo. Rodrigo se disponía a llamar a la policía de forma inmediata, pero Joao le rogó, entre llantos, que le perdonase, que aquello acabaría con su vida. Esgrimió que lo había hecho sin pensar y se excusó diciéndole que todos le habían metido esas ideas en la cabeza con las bromas pesadas que le gastaban. Rodrigo, tras unos minutos de duda, enfadado, pero con miedo a que aquello le pudiese salpicar, instó al joven a que desapareciese de allí y presentase su baja inmediata. No le quería ver nunca más. Craso horror, de terribles consecuencias. Joao no se lo podía creer. Lloraba por miedo y rabia. Mientras recogía las cosas de su taquilla, no entendía lo que había pasado. Una parte de él se sentía sucio. Otra sentía lujuria y quería más. Por fin había podido tocar a una mujer, pensaba. Algo en su mente no iba bien. Tras aquel incidente, Joao estuvo apartado de la vida clínica durante más de 8 meses. Los días pasaban entre horas de cuidados a su madre y con la única compañía de los programas de Crónica Negra de la que tanto era fan. Así, y cuando la vergüenza por su acto pareció ir a menos en su interior, se decidió a lanzar currículums en diferentes instituciones sanitarias con el objetivo de encontrar un trabajo que le diese estabilidad y una mejor calidad de vida. Y por fin llegó esa oportunidad. Tras hacer un par de entrevistas y una prueba práctica, Joao fue seleccionado para formar parte del nuevo Hospital de la Mujer en Río. El sueldo era todo por lo que había peleado. Le permitiría por fin tener una vida de la que disfrutar sin tener que sufrir para llegar a final de mes y poder encontrar una persona que pudiese cuidar de su madre. Se sentía liberado. Las primeras semanas pasaron sin más. Cumpliendo su conducta habitual, Joao no se relacionó con exceso con los compañeros y compañeras del hospital. Tan solo hizo especial amistad con Bruna, una joven enfermera con la que compartía turnos y que era la única persona con la que de vez en cuando compartían alguna que otra conversación más íntima. Bueno, esperad un momento. Enseguida os sigo narrando más sobre este caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas y mucho más con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestros podcasts. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio del podcast. Muchas gracias por la ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora seguimos con la narración del caso.
Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Tus superhéroes favoritos, sus historias más oscuras, superpoderes y asesinatos. Apcas presenta Marvel Crime, el podcast de ficción narrada con los héroes y villanos de tus cómics preferidos. Marvel Crime, ya en tu plataforma de podcast preferida. Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todo parecía ir viento en popa. Su delictiva acción había quedado en el olvido. La vergüenza que sentía también. Hasta que un día, la llama de su demonio interior se volvió a encender. Tras una dura operación, Joe debía asegurarse del proceso de despertar y recuperación de Carmen Rodríguez, una voluptuosa mujer de 45 años, esposa del director del hospital, el señor Ribeiro. Joe aún no había vuelto a sentir aquella llama desde el incidente con Magdalena, pero aquella tarde de febrero del 2022, la bestia lo volvió a conquistar. Se acercó sutilmente a la paciente y la volvió a observar con delicadeza. «Es bella», pensó. Desde su posición podía observar que el tamaño de sus pechos era enorme. «Solo un poco», se dijo a sí mismo. Apartó el camisón interior de su víctima mientras la paciente estaba completamente sedada en el postoperatorio. Joao estaba fuera de sí. Su fuego interior le llevó a más. Se bajó los pantalones y, sin pensarlo, acercó sus partes íntimas a las de la mujer, violándola de la forma más cruel. La bestia había acontecido. El acto no duró ni 5 minutos, el tiempo que duró Joao en acabar en el interior de la mujer. Tras ello, Joao sintió una gran felicidad. Al contrario que la otra vez, no sentía un sentimiento de culpa. Joao no había sido descubierto por sus superiores. Nadie sabría lo que allí había pasado. Arregló a la paciente y la volvió a observar por una última vez. Joao sonrió. Al hacerlo, y cuando iba a abandonar la sala, otro sentimiento recorrió su cuerpo. El joven anestesista sintió cierta pena porque la mujer no pudiese recordar el acto de abuso sexual que allí se había producido. Fruto de la bestia desatada que llevaba en su interior, no se le ocurrió nada más atroz que coger un bisturí y marcar una pequeña cruz en el monte de Venus de la mujer. Era su sello personal. De alguna manera, aquella cruz demostraba que esa atractiva mujer había sentido su fuego interior y había sido suya por unos minutos. Joao no sentía ningún remordimiento. Por primera vez en su vida, sentía que había podido estar a la altura de todos aquellos hombres a los que había admirado a lo largo de su vida por conseguir a las mujeres más bellas. Tras Carmen, vinieron muchas más. Hasta 10 víctimas seguidas en un periodo de tiempo de 8 meses. Durante aquel tiempo, Joao había cambiado por completo. Su trabajo era considerado impecable. Había recomendado doblar las cantidades de anestesia a sus superiores, aludiendo a motivos médicos. Nada más lejos de la realidad. Sus motivos estaban claros: no tener ningún tipo de sobresalto que le pudiese descubrir en sus atrocidades. Todo iba bien para Joao, menos por una persona, Bruna, la joven enfermera con la que compartía trayecto hasta casa y que era la mejor amiga del joven en su nuevo trabajo. Empezó a ver comportamientos sospechosos en el anestesiólogo. Al cambio de carácter de su compañero, siendo cada vez más extrovertido, se le sumaba la insistencia que había tenido por cambiar turnos para poder coincidir y ocuparse de las intervenciones de las pacientes más bellas del hospital. Bruna corroboró sus sospechas al recibir quejas de 2 jóvenes que habían sido atendidas por Joao. Las 2 se quejaban de dispareunia, término médico que se utiliza para describir el dolor experimentado tras la actividad sexual. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué estaba sucediendo? Bruna, sin pensarlo 2 veces, situó un teléfono móvil en una esquina escondida de la sala de anestesias mientras Joao se encontraba en quirófano con la paciente. Conectó el teléfono y grabó todo lo acontecido en la sala.
Horas más tarde, recogió su dispositivo con cautela sin decírselo a nadie. No habrá nada, pensó. Por un momento se sintió ridícula jugando a los espías con compañeros de trabajo. ¿Qué va a hacer el muermo de Joao?, pensó, mientras buscaba la zona de vídeos de su dispositivo. No hubo más pensamientos de absurdez en su interior. Lo que vieron sus ojos no podía ser más atroz. Su compañero, aquel con el que volvía a casa casi todos los días, era un violador cruel y despiadado, y en sus manos estaba la prueba. En la grabación se podía observar a Joao introducir su pene en la boca de la víctima hasta acabar y posteriormente marcarle la vagina con una pequeña cruz hecha con un bisturí. Tras ello, limpiaba a la paciente y la dejaba dormida hasta que despertaba y era atendida por él mismo y un grupo de enfermeras para subir la planta. Bruna no pudo contener las lágrimas. Asustada, enseñó las imágenes al director del hospital, que rápidamente avisó a la policía. Los agentes no tardaron en llegar, deteniendo a Joao de inmediato, acusándole de violar a una paciente sedada. La administración del Hospital de la Mujer inició una investigación interna con el propósito de tomar medidas administrativas apropiadas. Asimismo, se notificó al Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro sobre el asunto. El Consejo confirmó la recepción de las denuncias y anunció la apertura de un procedimiento cautelar para la inmediata suspensión del médico en cuestión debido a la seriedad de la situación. Joao se enfrentó a cargos por violación en persona vulnerable, por el que fue condenado a 15 años de cárcel, aunque posteriormente fueron muchas mujeres, tras reconocer la cruz en sus partes íntimas y haber sido operadas en el mismo hospital, las que decidieron también denunciar al joven, condenándolo de por vida a pagar por sus actos. Un vil ejemplo de cómo la maldad más absoluta puede emerger en el ser más inocente. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.